invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y recuerden, estamos considerando el propósito de Dios el Padre en cuanto a la iglesia, según Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a leer una buena porción de este capítulo. Queremos comenzar a leer en el versículo 8 y llegar hasta el final del capítulo, hasta el versículo 21. Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 8 y llegando hasta el versículo 21. Escuchemos con atención y reverencia la palabra del Señor. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda de Dios antes de principiar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos que en esta tarde tenemos la oportunidad tan hermosa de reunirnos como tu pueblo, de unir nuestras voces en proclamar y cantar tus alabanzas, de recibir de tu palabra, oh Señor. Te pedimos que tú te dignes a llenar nuestras mentes con la luz de tu verdad, de llenar nuestros corazones con la grandeza del amor de Cristo, de llenar nuestras vidas con el sabor de tu gracia, oh Señor, para que seamos un olor grato para ti, para que demos testimonio al mundo alrededor. Señor, te pedimos que tú fortalezcas a tu iglesia, te pedimos por los que son perseguidos por causa de la fe, que tú los animes, los fortalezcas para seguir adelante, para no vacilar. Señor, te pedimos por esta iglesia en particular, que tú derrames tu bendición sobre esta congregación, sobre el pastor, sobre todos los que aportan, sobre todos los que vienen, oh Señor. Ayúdanos, enséñanos de tu palabra. Y oh Señor, que mutuamente se apoyen, se amen, oren unos por los otros, y que así unidos, oh Señor, te conozcan mejor, te sirvan con mayor gozo, y que tú uses el testimonio de los hermanos de este lugar para atraer a muchos más a escuchar el único evangelio verdadero, la única esperanza para un mundo perdido, la verdad acerca de Jesucristo encarnado, muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Señor, te pedimos que tus propósitos para nosotros se cumplan
por medio de la exposición de tu palabra en esta tarde, pues te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues como se habrán dado cuenta en la lectura, este tema del propósito de Dios en cuanto a la iglesia sale muy claramente a la luz en lo que dice Pablo aquí. Por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 3 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si vamos a entender el tema del propósito de Dios tocante a su iglesia, pues primero tenemos que entender un poquito acerca de lo que es el propósito de Dios. Y el versículo 11 nos dice claramente que este propósito es un propósito eterno. O sea, estamos hablando del decreto de Dios, ese acto de voluntad por el cual antes de que nada fuera, nada existiera, menos que el trino Dios mismo decidió todo lo que Él mismo iba a hacer en cuanto a la creación, en cuanto a la providencia, en cuanto al gobierno del mundo, en cuanto a los fines individuales y generales que lograría. Y bueno, esto es una enseñanza bastante conocida entre nosotros, ¿verdad? Una enseñanza que Pablo reitera y enfatiza en su carta a los Efesios. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Un versículo muy conocido. En Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, ahí nuevamente aparece nuestra palabra propósito. O sea, Dios no hace las cosas sin razón. Dios tiene un fin que se propone, una meta que quiere alcanzar. Y todo lo que hace, de una forma u otra, lleva hacia esa meta. Reconocemos, confesamos la providencia universal del Señor, ¿verdad? Que no hay ni una sola gota de agua fuera de su control, que hace, como dice Pablo, todas las cosas sin excepción por ser chiquitas, sin excepción por ser grandes, sin excepción por aparentemente ser insignificantes. Todas las cosas sin excepción, Dios las hace de acuerdo a su santa voluntad, conforme a su propósito eterno. Pues ahí, hermanos, ya hay un mensaje de consuelo para nosotros. A veces batallamos, no vemos el sentido en lo que estamos viviendo, estamos sufriendo de alguna manera u otra, ¿verdad? Y muchas veces cuando por los medios de comunicación hablan de alguna tragedia, dicen que fue sin sentido. Bueno, hablando en términos humanos, ¿verdad? Uno lo entiende y uno lo puede expresar. Pero cuando recordamos que todo sucede dentro del propósito divino, pues ya no podemos decir de nada que es sin sentido. Claro, es otra cosa decir que entendemos el sentido, es otra cosa decir que le hallamos el sentido, es otra cosa decir que concordamos con el sentido, pero de que tiene sentido, tiene sentido. Quizás no necesariamente en cuestión de los seres humanos que realizaron actos horribles, pero en cuestión de que Dios lo permitió por un propósito, todavía ahí tiene sentido. Entonces, sea cual sea su sufrimiento, su malestar, sea de salud, sea de conflicto familiar, sea de angustia, sea de una depresión que no sabe de dónde viene ni por qué está aquí, nada de eso sucede sin propósito. Lo sabemos porque Dios está en control de todo. Y Dios no es un Dios irracional que hace las cosas al azar, nada más porque sí. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y entonces todo lo que sucede de acuerdo al plan de Dios. Bueno, en una iglesia como esta, ¿verdad? Yo creo que todos ya saben estas cosas, lo han
escuchado varias veces, pero es bueno ponerlo porque lo que vamos a decir tocante a la iglesia no es una excepción al principio general, es una ejemplificación, es una ilustración de lo que es cierto con todo. Entonces Dios tiene un propósito eterno. Ese propósito eterno incluye todo lo que sucede. Y al decir eso todavía no hemos especificado cuál es el propósito de Dios, qué fin se propuso. Bueno, nos acercamos a eso un poquito más cuando preguntamos cuál es el propósito de Dios tocante a la cabeza de la iglesia, tocante en otras palabras a nuestro Señor Jesucristo. Y al hablar del propósito del Padre en cuanto a la iglesia, tenemos que incluir el propósito de Dios en cuanto al Señor Jesucristo, porque Cristo no se puede dividir de su iglesia. Se le denomina la cabeza de la iglesia. ¿Qué sería Cristo entonces y qué seríamos nosotros al estar divididos de Cristo? Cristo no puede estar sin su iglesia, como la cabeza no puede estar sin su cuerpo. Y entonces no podemos entender bien el propósito de Dios para la iglesia si no entendemos algo por lo menos del propósito de Dios tocante a Cristo mismo. Pues ya estamos en Efesios capítulo 1 y aquí tenemos algo, alguna parte por lo menos de la respuesta a esa pregunta o tema. Vamos a pasar en el capítulo 1 de Efesios al versículo 19. Pablo aquí está orando por los efesios, pidiendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan varias cosas, entre las cuales está, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces tocante a Cristo? Pues en una sola palabra es el propósito de darle un lugar de suma exaltación tocante a la creación, pero también tocante a la nueva creación. Vamos a explicar eso un poquito más. Y si quieren profundizar en ese tema, la verdad les recomiendo que al regresar a casa lean la carta de Pablo a los colosenses. Y en muchos sentidos, Colosenses y Efesios son cartas gemelas, ¿verdad? Tienen mucha del mismo vocabulario, hablan muchas de las mismas cosas y se entiende, ¿verdad?, que se escribieron posiblemente hasta el mismo día, pero indiscutiblemente uno se escribió muy cerca del tiempo cuando se escribió el otro también. Entonces son cartas gemelas en que Pablo trata mucho de lo mismo, pero en Colosenses pone mayor énfasis o explica en mayor detalle, quizás sería mejor decirlo así, explica en mayor detalle la posición del Señor Jesucristo. Y en Efesios se enfoca un poquito más en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Pero para no sobreextendernos, ¿verdad?, para respetar los límites que nos hemos propuesto, les advierto que en Colosenses puedan profundizar más. Pero por el momento vamos a quedarnos con lo que podemos aprender de la carta a los Efesios. Bueno, cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿de qué estado o de qué condición lo estaba resucitando? Pues se habla de los estados de Cristo como dos, de humillación y de exaltación. Los pasos de su humillación incluyen su encarnación, su nacimiento en la pobreza, su vida de dificultad, su tentación en el desierto,
el desprecio, la resistencia de parte de las autoridades, la traición de Judas, la inestabilidad de sus discípulos, su crucifixión, su tortura, su muerte, su entierro. Todo eso pertenece a la humillación de Cristo. ¿Por qué? Porque representaba un trato indigno de quien verdaderamente era. Representaba que él estaba aceptando condiciones que no le eran propias. Y bueno, obviamente si quieren profundizar en eso, Filipenses capítulo 2 también les ayuda, ¿verdad? Con eso. Y entonces el primer paso de su exaltación es su resurrección. Luego viene obviamente su ascensión al cielo. El derramamiento del Espíritu Santo también es un paso en la exaltación de Jesucristo, porque muestra con tanta claridad su divina identidad, su poder y autoridad y su presencia continua con su iglesia. Y ahora está reinando en el cielo en condiciones de exaltación hasta que todo sea puesto debajo de sus pies. Y es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de que ha sido sentado en los lugares celestiales. Eso de los lugares celestiales es una frase clave para la carta a los Efesios. En los lugares celestiales está sentado sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pues sin entrar en todos los detalles que se podrían platicar ahí, ¿cuál es el efecto principal de esas palabras sobre nosotros? ¿Qué nos da a entender el apóstol Pablo con estas expresiones? Bueno, si ustedes piensan en los poderes que existan, sean poderes humanos, sean poderes sobrehumanos, Cristo está por encima de ellos. El más fuerte de los fuertes es el Señor Jesucristo. Si ustedes piensan en autoridades igual, sean humanos, sean sobrehumanos, ¿quién tiene suma autoridad? Nuevamente es el Señor Jesucristo. Pensemos en la grandeza de los nombres, el renombre, la fama que puede tener alguien. Pues el Señor Jesucristo está por encima de todos. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué pueden confesar que Él es el Señor? Porque a final de cuentas, en comparación con Él, no hay ningún otro. Es único en su exaltación. Ese fue el propósito de Dios para el Señor Jesucristo. Bueno, si lo pensamos en términos de los siglos, ¿verdad? Este siglo, el siglo venidero, como dice Pablo, igual sea en este siglo, sea en el siglo venidero, Jesucristo tiene esa posición sumamente exaltada. Vale la pena explicar eso un poquito porque es un detalle importantísimo en todo el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo, como los judíos de su tiempo, dividía a la historia en dos épocas principales: este siglo y el siglo venidero. No vamos a entrar en todos los detalles de eso tampoco, ¿verdad? Porque nos extenderíamos. Pero una de las cosas que Pablo entendió cuando fue enfrentado con el Cristo resucitado en el camino a Damasco era que el siglo venidero había comenzado ya con la resurrección de Jesucristo. O sea, estamos viviendo en una época extraña porque en parte estamos en el siglo presente, pero en parte por la fe estamos ya en el siglo venidero. Las realidades del siglo venidero ya están invadiendo el siglo presente y lo invadieron con la resurrección de Jesucristo, que fue el comienzo de la nueva creación. Es por eso que la resurrección de Jesucristo, bueno, en parte por eso que la resurrección de Jesucristo es un tema de tanta importancia que cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo está predicando en Atenas, los atenienses hasta le acusan de que está predicando a dioses ajenos. ¿Por qué dioses ajenos?
porque predicaba a Cristo y la resurrección. No estaba predicando de dos cosas distintas, ¿verdad? Pero ellos así lo tomaron. Él estaba predicando de una sola cosa, la resurrección de Jesucristo. Y que en Jesucristo el juicio de Dios que se esperaba al final del mundo ya había comenzado. Hermanos, es por esto que nosotros podemos tener confianza al ser enfrentados con la idea del día del juicio, cuando Dios repasará todas nuestras obras y dará a cada uno conforme a sus obras. Pues cuando así lo presentamos y pensamos, voy a estar en el día del juicio, parece pesadilla, ¿verdad? Nos da miedo. Pero ¿cómo podemos tener confianza? Porque en la resurrección de Jesucristo, Dios ya dio un veredicto de inocente, más aún de justo a nuestro representante, a nuestra cabeza. Y entonces aún en el día del juicio no tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque ya he oído la sentencia de justificación que se ha pronunciado en la resurrección de Jesucristo. Unido a Él, entonces, no tengo nada que temer. Bueno, pero regresando a Efesios, cuando Pablo entonces dice que Jesucristo ha sido puesto sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, quiere decir que en realidad Cristo ha sido puesto sobre todo nombre en su totalidad. No habrá otro tiempo en que podría salir otro nombre mayor. No es simplemente que Cristo es el máximo en el siglo venidero, ya lo es en el siglo presente. No es simplemente en el siglo presente y ya después, posteriormente, pues Cristo pasará, ¿verdad? Nos olvidaremos de Él y en su lugar vendrá otro. No, para Pablo eso es impensable. En este siglo y en el siglo venidero, Cristo es único en su gloria, en su exaltación. Y noten entonces cómo Pablo concluye esta alabanza de la grandeza de Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, Efesios 1:22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. El propósito de Dios tocante al Señor Jesucristo era que fuera Señor de todas las cosas a favor de la iglesia y que la iglesia fuera su cuerpo. Un teólogo inglés habló del creyente, del cristiano, como una prenda de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo puede ser así? Porque el Padre nos regala a su Hijo como prueba de su amor para su propio Hijo. Y el Hijo nos rescata de toda la maldad en la cual estamos sumidos como prueba de su amor para el Padre. Hermanos, en realidad no podríamos tener una posición más privilegiada que esa, de ser el regalo, el don de amor que el Padre y el Hijo mutuamente se regalan. Pues es impresionante. Y entonces, el propósito de Dios tocante a Cristo incluye a la iglesia. Es una parte significativa, importante de la gloria de Cristo, que sea cabeza específicamente de la iglesia y que la iglesia sea su cuerpo. Pues a lo mejor nos vemos entre nosotros, ¿verdad?, con los defectos que tenemos, con las fallas que sufrimos, con pues lo despreciable que somos para con el mundo, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué importancia tenemos? ¿Qué valor podemos tener? Pues tenemos el valor de ser parte de la gloria, de la suma exaltación que el Padre diseñó para su Hijo. No, pues eso es bastante, ¿no? Eso es mucho. Y eso debe de armar nuestros corazones. Si el mundo nos desprecia, pues allá ellos no saben de lo que hablan. El Padre no nos despreció, el Hijo no nos despreció. Hermanos, cobremos ánimo. Esta es la postura que gozamos, que en relación con Cristo formamos parte de la gloria que su Padre diseñó para Él. Bueno,
Si entendemos entonces que Cristo es sumamente exaltado, que el propósito de Dios es ponerlo sobre todo, darle un nombre supremo en todo, y parte de eso es que nosotros seamos unidos a Él, seamos el cuerpo a su cabeza, pues eso ya nos indica, ¿verdad? Ya nos da a entender que el propósito de Dios tocante a la iglesia es un propósito maravilloso, es un propósito, digamos, que nos deja atónitos. Y es lo que vemos cuando regresamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a tomarlo al revés, digamos. Hay dos versículos en el capítulo 3 que sobre todo hablan del propósito eterno de Dios tocante a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios se propone con esto? Pues vamos a comenzar con la segunda, con los versículos 20 y 21. Ahí leemos, Pablo está orando, ¿verdad? Y termina su oración dando alabanza al Señor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios tocante a la iglesia? Bueno, podemos comenzar a decir que el propósito de Dios incluye glorificarse a sí mismo en la iglesia. Bueno, no nos sorprende, ¿verdad?, que el propósito de Dios sea glorificarse. Eso ya lo hemos visto en otras partes de la Biblia. Sale muy claramente en los Salmos, el Salmo 115, por ejemplo, habla de eso. Sale muy claramente en el libro de Romanos, capítulo 11, los versículos 33 al 36, ¿verdad? Cuando Pablo está alabando la grandeza de la sabiduría, la bondad de Dios, y termina diciendo que a Él sea la gloria. Nos lo ha dicho en 1 Corintios, ¿verdad? Cuando nos dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Lo enseña el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice que todas las cosas fueron creadas para Dios, para su gloria. Y aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1, Pablo ha manifestado que nuestra salvación es para la gloria de la gracia de Dios. Lo dice 3 veces, ¿verdad?, en ese capítulo. Entonces no nos sorprende aquí saber que Dios propone glorificarse. Y cuando preguntamos cuál es la meta de Dios, cuál es el propósito de Dios, esa es la respuesta más completa o más fundamental, quizás debería decir, que podemos dar. ¿Qué se propone Dios? Glorificarse. Y esto quiere decir, entre otras cosas, crear a seres que puedan ver, gozar, disfrutar de su gloria y de muchas maneras darles a conocer lo glorioso que es. No sé si en algún momento se han puesto a pensar por qué es que hay olores ricos en el mundo, por qué es que hay sabores que casi sentimos que nos derritimos de placer al meter algo a la boca, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. ¿Por qué es que un paisaje, una flor, el mar, algo así, nos llena de tanta tranquilidad, de tanto gozo al ver? Pues todas esas cosas son destellos, imágenes, reflejos, sombras de la gloria de Dios. La creación manifiesta la gloria de Dios y Dios nos ha dado en la creación varias maneras de probar, gustar y ver que el Señor es bueno. Su gloria incluye todo lo que es. Y entonces cuando Dios se propone glorificarse, no propone algo que es malo para nosotros, al contrario, propone lo que es mejor para nosotros. Pero también al mismo tiempo esto nos recuerda, ¿verdad?, que la prioridad la tiene Dios. No estamos aquí para nuestras propias metas. El fin del hombre no es tener lo que quiere.
hacer lo que le gusta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No se pueden dividir esas cosas, pero se tiene que comenzar con esa meta, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios. La gloria de Dios es más importante que los detalles de mi vida. Es más importante si vivo o si muero. La gloria de Dios cuenta para más. Pero la gloria de Dios no se separa de que es un Dios que se puede conocer, se puede amar, se puede disfrutar, como dice nuevamente el Salmo 34, gustar y ver que el Señor es bueno. Y entonces cada vez que se toman un café, están gustando y viendo, ¿qué cosa? La bondad de Dios, la gloria de Dios. Bueno, pero Dios no solamente manifiesta su gloria en la creación, como si fuera poco, ¿verdad? No solamente lo hace en la creación, sí lo hace, pero también lo manifiesta en la iglesia. Entonces el propósito de Dios tocante a la iglesia es que la iglesia sea de manera especial el teatro de su gloria, el escenario donde saca a la luz, por decirlo así, sus atributos. Podemos pensar en varios atributos de Dios, ¿verdad? Y si quisiéramos estar aquí mucho tiempo, podríamos entrar individualmente en eso. Pero los atributos de Dios que se manifiestan en la iglesia, pues obviamente viene su santidad, obviamente viene su misericordia, su gracia, su paciencia. ¡Ay, cómo se manifiesta su paciencia en la iglesia! Porque a pesar de todas las fallas que tenemos, a pesar de todas las maneras en que lo deshonramos día tras día, semana tras semana, nos bendice, oye nuestras oraciones, nos responde, derrama su gracia, rescata a los pecadores de las tinieblas y hasta nos usa a nosotros, indignos que somos, para lograr esos propósitos. La paciencia de Dios se manifiesta en la iglesia, yo creo, de manera muy especial. Entonces el propósito de Dios tocante a la iglesia es que su gloria sea manifestada. Y eso Pablo lo dice en un poquito de mayor detalle en el capítulo 3 y el versículo 10. Entonces vamos a regresar ahora al versículo 10. Aquí Pablo está hablando de la dispensación, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios. El propósito de Dios tocante a la iglesia, tocante a sus propósitos de redención. Y noten lo que dice. ¿Cuál fue el propósito de Dios con esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia es el teatro, el escenario especial de la gloria de Dios. Y entre otras cosas que se pueden decir, Pablo dice que Dios saca a la luz en este teatro, en este escenario, su multiforme sabiduría. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, una sabiduría multiforme no es una sabiduría sencilla, ¿verdad? No va a ser fácil para nosotros elaborar un trato de una sabiduría multiforme. O sea que muchas cosas vienen envueltas en la única sabiduría de Dios. Por ejemplo, en todo el proceso de la redención, en toda la llegada del Señor Jesucristo, ¿Dios qué está haciendo? Pues se está glorificando. Se está glorificando dando a su Hijo una posición de sumo honor. Se está glorificando en la salvación de pecadores indignos. Se está glorificando al demostrar que en su sabiduría puede hallar
la manera santa y justa de perdonar a los pecadores. En el Antiguo Testamento se dice, ¿verdad?, que no se puede condenar al inocente, que no se puede justificar al culpable. Se le dice a los jueces de la tierra que Dios los castigará si justifican al malo y condenan al inocente. Pero luego en Romanos 4 Pablo nos dice que Dios justifica al impío. O sea, aparentemente Dios hace lo que Él prohibió hacer. El Señor Jesucristo es condenado. Fue inocente, ¿no? Nosotros, que no somos inocentes para nada, somos justificados. ¿Cómo es posible? La multiforme sabiduría de Dios, que pone ese intercambio entre el Señor Jesucristo y nosotros. Y bueno, incluido entre estos otros propósitos, entre esta multiforme sabiduría de Dios, existe esto, que Dios está demostrando no solamente a los seres humanos, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, está hablando de lo que cotidianamente llamamos los ángeles. Ahora, Pablo no especifica si está hablando de los ángeles buenos, de los ángeles malos. Posiblemente su intención sea incluir a ambas categorías, ¿verdad? Pero Primera de Pedro nos dice que los ángeles se interesan en escudriñar, en investigar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque al ver lo que Dios hace por nosotros, ellos conocen más a Dios. Y ellos entonces disfrutan más de Dios y son más capaces de glorificarle, de rendirle la honra y la alabanza por lo que es y por lo que ha hecho. ¿Alguna vez se habían imaginado que Dios nos usa a nosotros para instruir a principados y potestades en lugares celestiales? ¿A poco habían pensado que los ángeles consideran esta congregación y aprenden algo nuevo de la gloria de Dios? Es lo que dice Pablo. A lo mejor quizás es por eso que en 1 Corintios 11, ¿verdad?, cuando está hablando del tema de la conducta de los servicios en la iglesia, dice, por cuanto a los ángeles, por razón de los ángeles, hablando de tapar o taparse la cabeza, ¿verdad?, en la iglesia. Con referencia a los ángeles lo está pensando. ¿Por qué? Porque para Pablo los ángeles están aprendiendo acerca de la gloria de Dios en el escenario de la iglesia. Y lo que es sumamente, bueno, de acuerdo a Efesios, ¿verdad?, lo que enfatiza que aprenden es la multiforme sabiduría de Dios. Pues nosotros tenemos nuestras altas y bajas, ¿verdad? Tenemos confusiones. Hay mucho en la vida que no entendemos. Muchas veces preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué me tienes así? Bueno, parte de la respuesta es para enseñar a los ángeles. Y eso nos trae a las aplicaciones de la doctrina que hemos estado viendo. Si todo lo que hemos dicho es cierto, y espero que lo han visto de la palabra de Dios, si todo lo que hemos estado viendo es cierto, entonces esto quiere decir que nosotros, nuestras vidas tan cotidianas, tan aburridas, nadie va a preparar un documental acerca de la mayoría de nosotros, por lo menos, ¿verdad? Y si lo hicieran, ¡ay, qué fastidio verlo, ¿verdad? ¿Quién se aguantaría aventarse media hora de mi vida? Ay, por favor. Pero en medio de todo eso, Dios está haciendo un documental de su propia gloria en mi vida, en la vida de la iglesia. Hermanos, entonces servimos un propósito mayor. No existimos para nuestro propio beneficio, existimos para glorificar a Dios en parte porque Él aprovecha de nosotros, si no es una expresión indigna, para manifestar a otros seres creados sus atributos, incluyendo su multiforme sabiduría.
Entonces, si nos estamos preguntando, ¿y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué tengo que pasar aquello? ¿Y por qué estoy así? Pues a lo mejor parte de la respuesta es que por medio de esto Dios dará a entender a algún principado o potestad en especial lo que tienen que saber acerca de su multiforme sabiduría, acerca de su paciencia, acerca de la grandeza de su gracia para con nosotros. Entiendo que eso no elimina la dificultad, eso no altera el sufrimiento en gozo simplemente porque ya lo dijimos y ya estamos tranquilos, ¿verdad? Pues el dolor sigue doliendo, la tristeza sigue afligiendo, pero no es sin sentido, no es sin propósito. En general podemos decir que sirve para la gloria de Dios, en particular podemos decir que sirve para manifestar la gloria de Dios no solamente a los hermanos de la iglesia, pero también a principados y potestades en los lugares celestiales. Pues si se sienten despreciados, que no le interesan, no le importan a nadie, que su vida no cuenta para nada, es porque no se están dando cuenta que de los lugares celestiales, principados y potestades, miran y ven y maravillan y glorifican a Dios por lo que usted está pasando y por cómo Dios lo sustenta, lo alimenta, lo ayuda a seguir adelante. Espero que ninguno de nosotros tenga la reacción egoísta de decir, ay, bueno, me vale lo que aprendan los principados y potestades, lo que yo quiero es estar cómodo. Pues entendemos, ¿verdad?, que se requiere a veces de sacrificio para ser de beneficio a los demás. Si Dios quiere que seamos de beneficio para los principados y potestades, deberíamos de considerarlo un privilegio más que una carga. Servimos un propósito mayor que nosotros mismos. Pero otra aplicación, otra cosa que debemos de aprender de lo que hemos estado viendo, es que si el propósito de Dios es glorificarse en la iglesia, si es en la iglesia específicamente que manifiesta su multiforme sabiduría, entonces no debemos engañarnos pensando que vamos a crecer bien, que podemos ser cristianos firmes y fuertes sin la iglesia. Si no me congrego, si no asisto, si no estoy comprometido con la iglesia, ¿dónde voy a aprender la multiforme sabiduría de Dios? Me estoy ausentando del escenario de su gloria. ¿Y a poco pienso entonces que voy a conocerlo mejor, que voy a amarlo más? No estoy diciendo que con venir a la iglesia, sentarnos, oír un rato, nos vamos otra vez, bueno, ya es suficiente, ya. Fui al teatro, ¿verdad? Vi la presentación, ya todo lo sé de memoria. Se puede ejemplificar, ¿verdad?, por caminar. Si no tienen la pierna derecha, ¿caminan bien? No, ¿verdad? Andan brincando, cojeando. ¿Y qué tal si no tienen la pierna izquierda? Pues da lo mismo, ¿verdad? Pues si no asistimos, si no somos fieles en la iglesia, estamos intentando caminar la vida cristiana faltando una pierna. Y si no leemos, oramos, meditamos en casa como individuos, pues estamos intentando caminar sin la otra pierna. ¿Cómo vamos a caminar bien? Cuando como individuos y como congregación, en casa y en la iglesia, buscamos al Señor. Hay cosas, bendiciones que se comunican en y a través de la iglesia que Dios no suele dar aparte de la iglesia. Ahora, uno entiende, ¿verdad?, que hay situaciones particulares en la iglesia donde sirvo allá en California. Una señora de ya 91 años ingresó a la membresía. Ella vivía en asilo de ancianitos, no podía salir, estaba en silla de ruedas y de hecho creo que de estar en la iglesia estuvo quizás 2 veces. Pero íbamos a ver
platicábamos con ella, y cuando hacíamos servicio en el asilo de ancianitos, pues ella no faltaba. Comprendemos, ¿verdad? Es una cosa que por la providencia de Dios se nos imposibilite estar. Eso es una cosa. Es otra cosa decir, ay, no, ay, no, hoy mejor me quedo en casa, hoy me duermo. Es una cosa ser una ancianita que no puede caminar, que no puede salir. Es otra cosa que seamos indiferentes, ¿verdad? Y no es mi propósito decir que si por la providencia de Dios alguien no puede estar, que entonces Dios dice, ay, no van a estar, pues entonces no les voy a dar estas bendiciones. Dios no es así. Pero si no buscamos, si no manifestamos interés, si aparentemente no nos importa si recibimos las bendiciones que comunica a la congregación en su reunión, pues ¿por qué Dios nos los va a dar? ¿Qué motivo tiene para darnos las bendiciones que despreciamos? Hermanos, si la iglesia es central al propósito de Dios, si la iglesia es parte de la gloria que Dios diseñó para su Hijo, si la iglesia es el escenario especial de la gloria de Dios, menospreciar a la iglesia entonces, ¿qué es? Pues es decir que no nos importa gozar de la gloria de Dios, aprender de la gloria de Dios. O sea, no es compartir la actitud de principados y potestades en lugares celestiales, no es compartir la actitud de los ángeles de primera de Pedro que escudriñan la salvación que Dios ha dado a la humanidad. Hermanos, que nunca se diga de nosotros, si la iglesia es importante para Dios, no es mucho pedir que sea importante para nosotros. No es mucho pedir que sepamos cada semana, que no exista ninguna duda en la casa, en la familia, que los hijos nunca tengan que preguntar, ¿vamos a la iglesia hoy? No, que sepan, ¿verdad? Que sea de costumbre, que sea la rutina. Claro que sí, vamos a la iglesia. Porque no faltamos, al menos que no podamos ir. Pues si la iglesia es lo que es para Dios, para Cristo, no podemos evitar la culpa si nosotros lo tomamos a la ligera. Y bueno, para terminar, habiendo recordado esto del propósito de Dios, que es un propósito eterno, claro, es un propósito sorprendente, ¿verdad? Pablo lo trata como un misterio, porque no es algo que fácilmente entendemos, que fácilmente captamos. Pero recordemos entonces y confiemos que Dios sabe lo que hace. A veces es difícil acordarnos de eso en cuanto a la iglesia. Vemos que personas que aportaban mucho, que quizás hasta cierto punto casi mantenían cierta congregación, tienen que irse a otro lado por motivos de trabajo, se enferman, se mueren. Vemos que salen conflictos en la iglesia, que hay divisiones, que familias agarran y se van. Vemos tantos desastres cuando consideramos las congregaciones individuales, y es fácil pensar que todo está fuera de control, que la iglesia no sirve, que el propósito de Dios no está avanzando. Hermanos, les recuerdo que el propósito de Dios para salvar a su pueblo incluyó que su propio Hijo fuera rechazado y crucificado. ¿Cómo avanza la iglesia? Avanza la iglesia porque celebridades se acercan, se dicen cristianos y dicen a todos sus seguidores del Twitter y del Insta que también se conviertan. No. A veces la iglesia si lo toma, ¿verdad? Dice, ay, pues si tal deportista, si tal futbolista dijera a los jóvenes que se hicieran cristianos, entonces la iglesia avanzaría. Dios fundó su iglesia en un Salvador crucificado. Entonces nos parece a veces que la iglesia está dando marcha atrás, que estamos retrocediendo en vez de avanzando.
no perdemos la confianza, no perdemos la esperanza. Dios tiene una sabiduría multiforme que nos confunde y de la muerte trae la nueva vida. Entonces no nos desanimemos, no demos lugar al diablo de esa manera. Confiemos que cuando parece que todo va de mal en peor, que Dios tiene su propósito. Ahorita estamos recibiendo muchos reportes, ¿verdad?, de que el gobierno chino nuevamente está persiguiendo y atacando a los cristianos de una manera nuevamente acelerada. Hoy, de hecho, vi un artículo que decía que para los chinos ahorita una manera de volverse relativamente rico dentro de poco es informando quiénes son cristianos, porque aparentemente el gobierno está pagando dinero a quienes vienen a informar. Obviamente en Corea del Norte, en Irán, en Saudi Arabia, en otros países se está viendo persecución oficial de parte del gobierno. En la Kenia y otros países africanos, muchos cristianos han sido matados, no por el gobierno, pero por grupos militantes. Y podemos ver eso y decir, la iglesia está retrocediendo, la iglesia está perdiendo, la iglesia está sufriendo. Conocen el nombre, ¿verdad?, del teólogo Juan Calvino, y a lo mejor saben algo del corazón que él tenía para las iglesias en Francia. Y al leer sus cartas uno se da cuenta, ¿verdad?, que se esforzaba mucho por ellos, que escribía cartas, que pedía a otros que escribieran cartas, que viajaba, asistía a conferencias, platicaba, predicaba, hacía todo lo posible para alzar fondos, para obtener protección de parte del gobierno, para las iglesias en Francia. Y hubo situaciones donde había persecuciones muy fuertes para ellos. Y es impresionante leer en las cartas de Calvino que él ve que esta esperanza y aquella esperanza han fallado, que los que pidió que le ayudaran no le ayudaron, que el gobierno al cual escribió rechazó con odio y desprecio su petición, que aparentemente todo iba de mal en peor. Y una y otra vez en sus cartas y también en sus comentarios de la Biblia, de Daniel, de Isaías y de otros, Calvino tiene una frase más o menos así, que cuando vemos que toda ayuda humana falla, cuando la situación está totalmente desesperada, ¿qué otra cosa nos queda más que pensar? Que el brazo de Dios se está preparando para traer una salida, una victoria que no se podría obtener de otra manera. Cuando Calvino veía situaciones deprimentes, no se deprimía, su fe se fortalecía. Eso dice que lo aprendió del profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 8 uno puede leer algo parecido que hace el profeta Isaías. Pero hermanos, es lo que la palabra de Dios a nosotros también nos llama a hacer. Hemos visto el propósito de Dios el Padre tocante a la iglesia. Vemos en nuestro alrededor, en nuestras congregaciones, y a lo mejor no parece que ese propósito se está cumpliendo, pues es el llamado a la fe, de creer más a la palabra de Dios que a nuestros propios ojos, y de seguir adelante en la confianza de lo que dijo, de la promesa que nos dio el Señor Jesucristo, que Él edificará su iglesia y ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por lo que nos enseña, por las promesas tan preciosas, por las verdades tan luminosas que encontramos aquí. Señor, ayúdanos a entender y a recordar, ayúdanos a creer y a confiar, ayúdanos a esperar con paciencia y perseverancia el cumplimiento de tus propósitos para nosotros, para tu Hijo y para la iglesia de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a tomar nuestra parte, a formar parte del ejército de Dios
ser soldados leales, fieles, confiables en esta guerra espiritual. Te lo pedimos por medio de Jesucristo. Amén.